Ansiedad. Ansiedad. Bueno, en realidad ansiedad es, que va de la mano de los miedos, es aquella sensación de sobrecarga psíquica, ¿no? Y por ahí, obviamente, vos decís, si el sol ayuda, si por ahí nos permitimos relajadamente, por ejemplo, hacer una caminata bajo el sol. Siempre cuando hablamos de ansiedad, que es esta sobrecarga de energía psíquica, conviene descargarla precisamente de una manera física, de una manera psicológica. De una manera psicológica estamos hablando de decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa a nivel emoción? Porque siempre la ansiedad es como que esconde otra emoción, ¿no? Hay como una especie de emoción subyacente, hay generalmente hasta otro conflicto que generalmente está escondiendo la ansiedad, ¿no? O sea que la ansiedad no es la punta del iceberg, digamos. Sí. La ansiedad es un exceso de futuro. Bien. Así como pensamos en el pasado como algo que es historia y de lo cual tenemos que aprender, y aprender mucho, ¿no? Porque de pronto, así como el pasado es inmodificable, la historia se puede resignificar y mucho, ¿no? Darle otro sentido. En el presente sentimos, como vos decís, el presente es un regalo, por lo menos porque es el único tiempo real que podemos disfrutar y conectarnos verdaderamente con la realidad. El único tiempo que existe es el aquí y ahora, es el presente. Sí. Lo que sucede es que nuestro inconsciente prácticamente no distingue entre pasado, presente y futuro, y ahí aparecen. Y ahí es donde aparece. En realidad, los tres tiempos, en física cuántica, los tres tiempos conviven en una misma línea, en un mismo tiempo. Y de ahí parte la realidad. Pero bueno, nosotros al tener esta imagen lineal, lo que tenemos que saber es que el pasado, con lo que pasó en el pasado, no podemos hacer nada más que aprender. El futuro no existe, se construye a partir de lo que vamos a estar haciendo en el aquí y ahora, y lo que tenemos que vivir es este aquí y ahora, ¿no? Este presente. Es tal cual, es así. Si por ahí supiésemos que hasta muchas enfermedades están vinculadas con un exceso de futuro, como son todos los trastornos de ansiedad en general, o muchas enfermedades están vinculadas con un exceso de pasado, y todas las emociones negativas asociadas al pasado, ¿no? Remordimientos, esencialmente culpas, están asociados, entre otras cuestiones muy graves, como por ejemplo el tema del cáncer, ¿no? Entonces, mucha gente dice, si no existiese el pasado, no existiría el cáncer, hasta ese punto, ¿no? Porque muchas veces en cáncer, además, como yo te digo siempre, que aparece el tema de los resentimientos o tristezas muy, muy sostenidas y muy profundizadas. El Alzheimer también. Sí, el Alzheimer muy relacionado al pasado. Muy relacionado al pasado, muy habernos quedado en el pasado, no haber. Y querer olvidar ese pasado. Querer olvidar y no poder olvidarlo. Claro. El Alzheimer es como una especie de autoexilio, ¿no? Exilio porque no soporto más. O el pasado o a quienes están. O a quienes están. O este presente. En este presente, ¿no? Esto es así. Pero te decía, con el tema del cáncer, por ejemplo, encontramos como que en el cáncer hay mucho pasado no resuelto, mucho pasado no asumido, aunque por ahí tratemos de disfrazarlo, siendo optimistas o positivos y lo demás, no es así la forma en la cual hay que para enfrentar eficazmente una problemática tan severa como el tema de la patología oncológica, ¿no? Los trastornos de ansiedad están vinculados a un exceso de futuro, esencialmente. La ansiedad es por eso esta sobrecarga psíquica con la cual por ahí es difícil manejarla, porque preferimos no contactarnos con el presente. Siempre cuando hablamos del presente y la emoción que hay en el presente es como esa emoción humana que se llama angustia, ¿no? Cuando aparece la angustia es como que preferimos inhibirla, preferimos taparla o preferimos mandarla para el futuro y transformarla en algo que se llama ansiedad. Entonces, al no resolver lo que nos sucede en el presente, al no contactarnos con lo que pasa en el presente, aparece el tema de la ansiedad como una cuestión de decir, bueno, si me enfoco en el futuro, es más fácil que ser todo presente, porque es un presente que de pronto me puede llegar a generar dolor, un dolor físico, no solamente un dolor mental. La angustia es un dolor mental y físico. Claro. La ansiedad es como una molestia, es algo que me está irritando, algo que me está generando síntomas, a lo mejor en las esferas más
significativas en la alimentación, en la sexualidad, en el sueño, pero no me molesta tanto como la angustia, ¿no? La angustia duele, la angustia hiere. ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, ¿cuándo un individuo puede decir, esto es ansiedad, lo que estoy sufriendo es un ataque de ansiedad o un proceso de ansiedad? Sí, cuando pensamos en ansiedad... Hay procesos de ansiedad sanos, digamos. Sí. Cuando uno espera algo ansiosamente, bueno, y la ansiedad es manejable... Generalmente yo en la adolescencia era mucho más ansioso de lo que soy ahora. Bueno, eso es algo, o en la juventud, digamos. He manejado mucho, he aprendido a manejar mucho mi ansiedad. Habla muy positivamente de vos eso, ¿no? Generalmente cuando uno piensa en los cambios que tenemos que hacer los seres humanos es esto del control de la ansiedad, del control de la ira, para que la ira no nos destruya o destruyamos a los demás. Claro. ¿Sí? Hace estos cambios. Inteligencia emocional. Exactamente. Cuando hablamos de cambios, uno lo que tiene que hacer es un aprendizaje a nivel de inteligencia emocional y hacer cambios profundos en ese sentido, ¿no? Pero la ansiedad es algo que por ahí es muy difícil de manejar cuando uno es joven, ¿no? Claro. Prácticamente imposible. Y como decía, podríamos hablar de una ansiedad positiva. ¿Y por qué es tan difícil de manejar cuando uno es joven? Y con la edad se nos hace más llevadero. Es que es muy buena la pregunta. Lo que se me ocurre en estos momentos es como que la ansiedad, primero, es una gran sobrecarga cuando uno es muy joven, que es muy difícil de manejar. Una gran sobrecarga energética. Exactamente. Digamos. Que por ahí, no sé, determina nuestros impulsos, muchas veces, nuestras cuestiones muy impulsivas, o por ahí nuestra falta de paciencia, es decir, nuestra impaciencia, también nos juega una mala pasada en el tema de la ansiedad. Y yo creo que tanto la paciencia como la hospitalidad, es decir, el contacto y la tolerancia a las diferencias con los demás, se construyen a lo largo de la vida. Es muy difícil pedirle a un chico o a un adolescente que sea paciente, que sea hospitalario. Incluso recuerdo situaciones, ante la misma situación que lo vivía a los 20, 25 años, 19, 18, y vi una situación similar a esta edad, y realmente me asombra y me llama la atención de decir, cómo en aquel momento hubiera estado tan ansioso y ante un resultado adverso, una angustia. Y en esta ocasión, primero que no había tanta ansiedad, y ante un resultado adverso, bueno, son cosas que pasan. Es realmente, por lo menos en mi caso, que he logrado hacer esa analogía en el pasado y lo que hoy uno puede manejar las situaciones. Sí. Has definido a la perfección lo que es el concepto de aceptación, ¿no? Que es un concepto esencial cuando pensamos en un bienestar, cuando pensamos en la felicidad. El concepto de la aceptación de uno mismo y el concepto de la aceptación que las cosas son como son. Claro. Las cosas muchas veces son como somos, pero también uno puede darle otra apreciación y decir, bueno, las cosas son como son, no siempre son como somos. No siempre son como quiero. Como siempre son como... Exacto. Claro. Claro. Entonces por ahí, bueno, hay que aceptar que hay una realidad. Y cuando sale como quiero es genial, porque se disfruta, porque se tuvo la paciencia, porque se esperó, pero cuando no salen como uno quiere, bueno, que la decepción no nos invada. Claro. Puede haber un proceso de decepción, de decir, bueno, podría haber sido y no fue, pero dale, vamos. Es así, puede pasar que no sea. Pero esto se construye con los años. Eso se construye con los años. Por eso es maravilloso escucharte, porque ya habla de un hombre que ha hecho una evolución en su vida. No es frecuente encontrar mujeres de nuestra generación que hayan hecho este tipo de evolución, de procesamiento de lo que es más saludable, ¿no? De lo que es conveniente. Porque obviamente que siempre es más conveniente hacer un control de los impulsos que no hacerlo, por más que decía, hay que ser pasional, hay que ser emocional, ¿viste? Sí. Los argentinos nos encanta ser, ¿no? Los latinos, son sanguíneos y pasionales. Y no implica que por más que vos hagas un cierto control de esos impulsos emocionales y pasionales, que no vas a dejar de ser pasional o sanguíneo. Exactamente. Cuando hay que serlo, en el momento que hay que serlo. En el momento de intimidad, en el momento sexual, uno está bueno liberar esas pasiones. Me parece que no todo el tiempo uno... Exactamente. Tiene que serlo. Exacto. Ahí está bueno aprender a controlar cuando uno sale de los momentos de intimidad.
aprender a controlar esa pasión, esa impulsividad. Yo creo que mi padre siempre decía lo más importante de la vida es el sentido de ubicación, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pasa que bueno, hay ambientes y ambientes, hay momentos y momentos. Exactamente. Y ahí es, cuando uno habla de un control de impulsos, es el control de los impulsos, de aquellos impulsos que pueden afectar a los demás o que pueden afectarnos a nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Por eso muchas veces uno habla de autoagresividad, de heteroagresividad, que es la agresión a uno mismo o la agresión a los demás. Es decir, esto habla de donde se impone el tema del control de impulsos. No hay otra posibilidad de estar bien en la vida. Si vos no aprendés a controlar los impulsos, con el correr de los años, posiblemente tu vida sea muy rápidamente un final. Y sí. Por ejemplo, qué sé yo. O sea una vida muy incómoda, muy engorrosa. Sí, o muy frustrante. Sí, porque no, pero aparte vos fijate que, no sé, vos podés consumir sustancia, podés consumir alcohol o alguna curda. Sí, cuando sos joven o chico, el cuerpo por ahí tolera. Pero vos si sos alcohólico después, o borracheras después de los 40 o 50 años, y posiblemente no termines tan bien si no has hecho un aprendizaje de esas borracheras que a lo mejor te diste de adolescente. Aquellos que consumen sustancias, drogas no permitidas, qué sé yo, no legales, entre comillas, o legales también hacen, uno tiene que hacer un aprendizaje de esto también. No sé, pensá en los Beatles, en los Rollins, ¿no? Sí. ¿Qué aprendizaje han hecho estos viejitos que tienen ya 70 y pico de años y siguen? Sí, pero obviamente ya no consumen sustancias. No, seguramente. Es decir, si consumían sustancias, no, es decir, la gente se piensa, están así porque consumen droga. No, yo les puedo decir que no. Quien consume sustancias, ya sabemos que dentro de nuestro país, por ejemplo, es muy evidente, sí, como termina. Sí. Sí, como, sí, las drogas te destruyen. Con mucho menos años. Exactamente. Entonces, cuando ya se nos viene a la cabeza la misma persona, ¿no? Sí. Entonces, por ahí deportivamente. Hoy entrenador de fútbol. Sí. Exacto. Entonces por ahí, por más que sea nuestro ídolo y lo amemos y lo querramos, que que somos amantes del fútbol y del deporte, pero bueno, pero también hay que saber que las sustancias te pueden llegar a destruir y ahí hace falta un control de impulsos. Por ejemplo, en el tema de las adicciones, ya que la estamos mencionando, hay como un déficit de control de impulsos básicamente, ¿no? Sí. Vos dijiste ansiedad buena o ansiedad positiva. Nosotros, aquellos que hemos sido estudiantes, el tema de la ansiedad, esa ansiedad que por ahí previo al examen es necesaria. Es necesaria. ¿Necesaria? Porque si no existiera... Es adrenalina. La adrenalina. Ansiedad es adrenalina. Es adrenalina. ¿Sí? Hay como un exceso de adrenalina. Ansiedad también puede ser si se sostiene demasiado. Hay una ansiedad muy desbordante, una ansiedad ya cronificada, hasta puede aparecer una hormona que nos va a afectar mucho, se llama cortisol, que te produce prácticamente daños en todo el organismo, ¿no? Claro. Y como médicos, yo les digo siempre a mis colegas, hay que dosar en prácticamente todos los pacientes cortisol, hay que hacer una cortisolemia. Está bueno hacer una cortisolemia porque hoy por hoy el estrés crónico es quizás la enfermedad más importante que estemos afectados, o el síntoma más importante que estemos atravesando dentro del campo médico, ¿no? Asociado a todas las demás enfermedades. Lo que pasa es que el estrés crónico no es un punto de llegada, el estrés crónico es un punto de partida. Uno dice, bueno, la causa de tu cáncer, la causa de tu enfermedad es un estrés crónico. Bueno, pero ¿qué me genera a mí el estrés crónico? El estrés crónico, claro. El estrés crónico te lo genera básicamente un malestar psicosocial. Te lo generan las compañías más cercanas que tenés en tu entorno. No solamente la cuestión laboral o la cuestión de dinero. ¿Lo genera el entorno o lo genero yo con la percepción que tengo de mi entorno? Es muy buena la pregunta. Las dos cosas. Son tus recursos, que es lo que vos estás diciendo. Son tus recursos, es decir, cómo yo me planto. Porque más allá de que el entorno sea como sea, o sea, depende de cómo yo me planto hacia ese entorno. Precisamente el estrés es una especie de... El estrés, distrés en realidad es un desequilibrio entre los recursos que tenemos para afrontar el entorno y las amenazas que nuestra cabeza ve como amenazas que vienen las amenazas son muchas veces, o situaciones, son los demás. Claro. Los demás de los cuales no me puedo defender y me generan ansiedad. Sí. No te olvides de lo que yo te dije, la ansiedad que está como tapando otra emoción, que muchas veces la emoción esta es el miedo. El miedo. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo decimos, nos hacemos los guapos. Si yo a mi pareja la enfrento, no le tengo miedo, en realidad le tenés miedo porque no la podés enfrentar eficazmente. Y eso es la amenaza externa. Claro. ¿Sí? Y no disponés de recursos a lo mejor para enfrentar
una situación que vos tenés que capacitarte para enfrentar esa situación que te está afectando, ¿sí? Por eso realmente es un delicado equilibrio en tus propios recursos para enfrentar aquellas situaciones. Realmente son situaciones, lugares, pero realmente son personas visibles y que hay que ponerle un nombre y un apellido, porque siempre... Y traerlo consciente. Traerlo consciente. Pasa que nunca hablamos como médicos de las causas interpersonales. Y las causas de nuestros conflictos, así como la felicidad también nos da, la compañía de los demás seres queridos con quien la pasamos bien, el tema de nuestra infelicidad está muy vinculada, o el estrés crónico, al tema de con quiénes estamos. Y vos podrás decir, pero el cáncer y estrés crónico, y el estrés crónico ¿está vinculado a una compañía tóxica? Yo te digo sí. ¿Y sí? Sí. Frente a la cual no tenemos recursos y pensamos que tenemos recursos. Un trastorno, no seamos tan extremistas porque la gente se va a asustar un poco porque dice, pasa por ahí. Un trastorno de ansiedad, una adicción. A mí me consultan, no sé, las madres de los chicos. Puede ser la mayoría de los casos, o sea, no digamos que todos los casos pasan por ahí. Pero muchas veces sí. Sí. Y por eso no resolvemos el tema cáncer. Claro. Muchas veces el tema del Alzheimer, hay varias películas. Hay una película muy interesante sobre Alzheimer que se llama Away from Her, Lejos de ella. Y en esa película sobre el Alzheimer es interesantísimo cómo ella, entre la pareja y la mujer, una pareja de 70 años, empieza a tener síntomas de Alzheimer y termina internada, y vos la ves como que es un autoexilio de su pareja, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? O como por ejemplo una película interesantísima, una película francesa que se llama Amour, en francés Amor, que ganó el Oscar, el Oscar de la Academia de Estados Unidos, Hollywood. Le dieron tanto la única película que ganó ambos Oscars, ¿no? La película principal y como película extranjera, y ahí también se trata de un Alzheimer, ¿no? Es interesantísima la película, como la mujer en este caso también entra en una especie de autoexilio y qué es lo que ocurre. Una película muy dramática, muy fuerte, pero es para ver y para analizar y con una profundidad enorme, ¿no? Son películas como paradigmáticas, hechas con mucha colaboración de terapeutas familiares, básicamente, ¿no? Hay películas como muy paradigmáticas en temas como Alzheimer, esas dos que yo te nombré. Hay películas muy paradigmáticas. El hijo de la novia también lo trata, pero un poco más de otro lugar, pero está muy bien encarado, desde el lugar de la mujer con Alzheimer, pero que la ayuda a una pareja que aparece. Bueno, en Away from Her, Lejos de ella, también hay algo similar, pero también está la causa que explica por la cual la paciente termina con Alzheimer, ¿no? Eso es interesante. Sí, interesantísimo que cómo se gesta y cómo se genera frente a algo que vos ya no tolerás más, a lo mejor después de tantos años de convivencia, y como no le podés poner un freno, un límite a eso, no te morís, pero te autoexiliás con un Alzheimer, ¿no? Claro. Es decir, esto no es para asustar a la gente, sino como para que aprendamos a relacionarnos, a vincularnos con el otro. Exacto. Porque, como dijiste vos al principio, también hay que potenciar nuestros recursos, no siempre pues si no quedamos en la culpa del otro, decir, la culpa, el otro me generó esto. Sí, está bien, eso es un 50%, pero es 50 y 50. Vos también tenés la responsabilidad y vos siempre tenés la capacidad como para generar tus propios recursos, como para que el otro no te haga eso. Exactamente. O no te afecte. No te afecte tanto. O si te afecta, tener la capacidad o armarte de la capacidad para comenzar a tomar decisiones importantes y hacer, a lo mejor, otra elección. ¿Podemos elegir qué pensar? Qué buena pregunta. Vos sabés que el otro día estaba escuchando, si nosotros elegimos la capacidad o cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de sentir, y de esa forma vamos a lograr hacer o tener conductas de forma diferente. Yo creo que es difícil cambiar nuestra forma de pensar. Muy difícil cambiar nuestra forma, que te diría casi imposible, nuestra forma de sentir. Por mucha gente, hay algo en este momento de alguien o algunos que están diciendo, no, si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y eso es cierto, pero ¿cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Es muy difícil cambiar nuestra forma de percibir, porque tenemos
5 o 6, pero 5 sentidos muy claros, y es muy difícil cambiar esa forma de percepción. Mucha gente dice, ahí por ejemplo hay toda una corriente de bio-neuroemoción, si vos cambiás la forma de percibir. Y no hay posibilidad de cambiar nuestra forma de percibir, puedes cambiar nuestros 5 sentidos. Sí, vos podés cambiar la forma de interpretar lo que vos percibís. Exactamente. ¿Sí? Y sobre todo el tema de los prejuicios, el tema de la suposición tenemos que cambiar. Sí. Porque muchas veces nuestra cabeza hace un prejuicio y está suponiendo que el otro piensa de mí tal cosa, entonces, a lo mejor cosa que nada que ver. Sí. Pero nuestra cabeza no estuvo, o pienso que mi pareja está haciendo tal cosa. Claro. Y me doy manija con eso, cual. cuando puedo elegir que no, que mi pareja está haciendo otra cosa. ¿Te acordás cuando hablamos de modelos disfuncionales comunicativos entre los seres humanos? Claro. Yo te nombré como tercer modelo disfuncional, una interacción comunicativa, el tema de las suspicacias. O sea, o la lectura de un segundo mensaje, ¿qué me está diciendo detrás de lo que me está diciendo? Me parece el tema básicamente de la desconfianza, ¿no? Claro. Y esto está vinculado un poco a una paranoia, una desconfianza de cada uno de nosotros, de pensar, primero en ponernos nosotros como alguien importante, después en segundo lugar, pensar que el otro está opinando algo malo encima. Sí. No solamente pensar que soy importante, sino que también están hablando mal de mí. Encima mal. Claro. Entonces, eso sí se puede como reinterpretar. Primero hay que tratar de encontrar la causa de eso, que muchas veces está en nuestra educación recibida. Nosotros que somos de pueblo... Buenas experiencias previas. Nosotros que somos de localidades pequeñas es fácil identificar esto como somos educados. Somos educados en el que dirán, en el cuidate en exceso, sabete ubicar, ¿Qué van a decir? Entonces siempre estamos como muy pendientes de la mirada del otro, la opinión del otro. Ni hablar a las mujeres, dice, cuídate de ese chico, los hombres son todos iguales, guarda a los hombres. O sea, la mujer también se genera una especie de confianza, también en el plano de la afectividad. Y nosotros también, como hombres, también se nos gestan como una especie también de suspicacia o desconfianza en otros aspectos. Pero está esto vinculado a nuestra educación, esto se puede modificar. Yo creo que lo que se puede llegar a modificar es la interpretación de las causas que nos llevan a percibir de determinada manera. Ahora, hay toda una corriente en bio-neuroemoción que dice, vos tenés que cambiar las formas de percibir. Yo tengo una mala noticia para eso, no podemos cambiar nuestra forma de percibir. Sí podemos llegar a cambiar nuestra forma de interpretar en base a ver las causas o cómo nos educaron en base a nuestra forma de percibir, a interpretar cambiar los conceptos. Claro, exacto, cambiar los conceptos en base a la educación recibida. Reprogramarnos, por ahí se juega mucho el tema de lo generacional. Sí. Y lo aprendido a partir de lo que nos transmiten. Ahí aparece otra vez la PNL, la programación neurolingüística, cómo nos programamos en base a lo que recibimos en nuestras creencias y mandatos, ¿no? Y desaprender lo que ya aprendimos para reprogramarnos. Totalmente. Desaprender implica, otra vez, la valentía o coraje y la humildad para ir en contra o superar este ego o soberbia que nos impide progresar y avanzar, ¿no? ¿Cuántas cosas nos impiden el ego y la soberbia, no? Muchísimo, muchísimo. La soberbia es nada más, o ego, es nada más ni menos que lo que hemos recibido. Si no somos eso que recibimos. Somos mucho más que aquello que hemos recibido. Somos mucho más que aquellas creencias, mandatos, órdenes que nos han dado. No somos lo que recibimos, sino que somos lo que hacemos con lo que recibimos. Así es. Como diría Foucault, diría como Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre decía, somos lo que hacemos con aquello que recibimos. Exactamente. Somos lo que hacemos con aquello que recibimos, son aquello que hacemos con lo que nos han dado, y esto es muy cierto. Ahora, tenemos que reflexionar también sobre lo que hemos recibido para poder generar cosas distintas. Y el tomar conciencia que el otro hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Sí. Porque es fácil también decir, bueno, pero él me dijo esto y me hizo aquello y me dijo lo otro, pero bueno, es lo que él sintió y lo que pudo hacer con las herramientas que él tuvo. Por eso cuando leemos en el próximo bloque acerca de ya estamos cerca de la pausa, acerca del camino del bienestar, y yo te digo que tenemos que sacarnos ese Pablito, hay un Pablito que tenemos que sacarnos, ¿no? Sí, que nos afecta muchísimo, que después lo vamos a desglosar, exacto. Y que está un poco vinculado, la P precisamente está un poco vinculado a esto del pasado, está un poquito el tema vinculado a todo esto, va a ser muy interesante. Sí. Pero para cerrar el tema de la ansiedad en este bloque,
Como ansiedad buena es esto, un poquitito. Un poco, está bien. Un poquito como para Es decir, un movilizador. Movilizador. Cuando entro a una cancha de fútbol, de básquet, de tenis, o voy a rendir un examen, Sí. me hace falta. Te despierta. Claro, La ansiedad no, te despierta, te mantiene alerta. Cuando voy a conquistar. No, hay que manejarla. Sí. ¿Por qué? Porque la ansiedad te puede generar una mala pasada. Sí. Mucho exceso de ansiedad te puede generar una mala ansiedad. Y ni hablar a nivel interpersonal, los demás captan cuando vos Saben estás con esperar los tiempos. Sí, por ahí un poquito de ansiedad para hacer ciertas cosas. Sí. No estar tan pasado, tan enemigo, porque Todo en su justa medida. en su justa medida, ¿no? Prudencia. Todo en su justa medida. El equilibrio es fundamental. Y después, claro, es fundamental. Y después aparece todo lo terrible de la ansiedad, como decíamos, el exceso de ansiedad para hacer algo, o directamente los trastornos de ansiedad, Claro. ¿sí? O las enfermedades psicosomáticas que hay muchísimo de monto de ansiedad en ciertas problemáticas Síntomas, el que se come las uñas. o nicofagia, ¿sí? Son síntomas como de nerviosismo, una ansiedad menor, no tan importante. Hay broncas, viste, las uñas representan Sí, la sí, parte sí. de la agresividad, ¿no? Ajá. Y por ahí es como que uno se está masticando ciertos enojos, ciertas broncas. El ojo rojo, los enojos, está vinculado Sí, a sí. esto, la piel cuando vos te brotás, los enojos. Hay como cuestiones de ansiedad, por eso la ansiedad muchas veces es como que también hay emociones subyacentes, como decíamos, los miedos, ahora el tema de ciertos enojos, broncas, también ahí dando vueltas. Pero también tenés un gran capítulo que son todos los capítulos, el capítulo de los trastornos de ansiedad. Dentro del capítulo de los trastornos de ansiedad aparecen los trastornos de angustia con agorafobia, sin agorafobia, el tema de la fobia social en sí misma, Sí. el tema del TAC, el trastorno de ansiedad generalizada, Sí, el ¿sí? TOC. El trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser dentro del gran capítulo de los trastornos de ansiedad, pero también se puede dar en los trastornos de personalidad, del tema del TOC, ¿sí? Hay como dos TOC, un TOC como muy profundo que se da dentro del capítulo de los trastornos de personalidad. Ese es otro tema para tocar en el programa, Dale, el TOC. vamos a hablar. Y el TOC, un TOC más leve que se da dentro de los trastornos de ansiedad. Hay como dos aspectos muy interesantes dentro del TOC. Por eso no siempre es tan simple el tema del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Te acuerdas de La película. La película. Una obra de teatro es muy interesante, TOC TOC. Toc, toc, o Jack Nicholson interpretando Mejor Imposible, creo, ¿no? Ah, sí. Está bárbaro, traten de verla, ¿sí? Sí. Pero hay muchos trastornos de ansiedad que están vinculados como un exceso de ansiedad, y que si eso no se maneja, se puede llegar hasta estructurar y hasta hacer como una especie de arquetipo, y va generando distintos trastornos de ansiedad que son mucho más... El síndrome de estrés postraumático, hoy por hoy tan frecuente, cuando vos sufrís, qué sé yo, traumas severos como que te asaltan, Sí. o accidentes, vos quedás con síndrome de estrés postraumático, también es un trastorno de ansiedad importante que hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, o sea, cuando pasa, sobre todo por ahí en accidente que uno pudo haber tenido más de uno en la vida. Sí. Te rememora el anterior. Sí, porque se puede llegar a estructurar como un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Hay varias situaciones como muy traumáticas que después te llevaron a generar un cuadro de ansiedad importante. Eso se llama síndrome de estrés postraumático, generado con afectaciones en muchas áreas de tu vida, y hay algo que caracteriza el tema del síndrome de estrés postraumático, se llama flashbacks, ¿no? Como que permanentemente hay como una especie los recuerdos de la invasión de recuedos exactamente de ese momento. Y el contexto tiene que ayudar y colaborar con... Sí, inclusive hay procesos terapéuticos muy cortos, es muy eficaz la terapia en esto. Los trastornos de ansiedad vienen encarados, por lo menos para mí, son fáciles de resolver en estos momentos, tanto un ataque de pánico como un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de estrés postraumático, una fobia social, fobias específicas. Son relativamente sencillos en estos momentos para mí, con el tema de la experiencia, para trabajar, ¿no? Bien. Son todos procesos neuróticos que no son tan complicados. ¿Cómo afrontar la ansiedad? ¿Cómo podemos encarar de qué manera, qué es lo que tenemos que ir haciendo para estar dejando de lado estos procesos de ansiedad? Sí. En primer lugar, es fundamental, yo siempre hablo de una tríada, ¿no? La tríada de actividad física, porque ya que hablamos de una sobrecarga de energía psíquica, esa energía, esa sobrecarga la tengo que sacar de algún modo. La mejor manera es con actividad física. Sí. ¿Sí? En segundo lugar, si hay algo que me está dando vuelta durante mucho tiempo, tengo que hacer una psicoterapia, y es conveniente hacer una psicoterapia, ¿sí? Sumado, si hay
agregado que muchas veces hay agregado un proceso de estrés crónico, hay que hacer un tratamiento para ese estrés crónico, y algunas veces hay que contemplar la posibilidad de dar ciertos ansiolíticos en forma de bajas dosis, ¿no? Y especialmente cuando hay un proceso de estrés crónico, ¿sí? Hay que hacer un tratamiento con benzodiazepinas en bajas dosis durante un tiempo muy acotado y muy corto. Siempre, o sea, bajo control médico, siempre, o sea, recetado siempre por el médico, ¿no? Sí, dijo el doctor que hay que tomar ansiolítico, voy y me los compro en la farmacia. La vecina. Claro. La vecina. Me dijo que lo tomó y le hizo bien. Sí, hay que tratar de entre todo, para eso estamos los psiquiatras. Exacto. Bueno, yo por ahí estoy un poco... allá mi rama es básicamente dentro de la psiquiatría, la psicoterapia, pero bueno, por ahí contemplo yo la posibilidad de la cuestión psicofarmacológica en bajas dosis durante algún tiempo en los trastornos de ansiedad, como para poder elaborar ciertas cuestiones, para poder bajar los altos montos de ansiedad que son muchas veces como muy afectantes en las esferas principales, en la esfera afectiva, relacional, ocupacional, en la esfera del sueño. Exactamente, sobre todo eso, ¿no? Cuando esos trastornos de ansiedad se impide dormir, te impide conciliar el sueño, te impide contactarte, concentrarse. Claro, hasta te impide contactarte con tu propia emocionalidad, ¿no? Como ¿Un síntoma es sentirse solo? Qué buena pregunta. En la ansiedad, si el sentirse solo puede aparecer en cualquier síntoma. Me hiciste pensar porque por ahí lo pienso en los distintos desórdenes, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos solos, más allá de que estemos rodeados de mucha gente, pero ¿qué es el sentirnos solos? ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos solos? El sentirnos solos implica que esa soledad que tanto hablamos se profundice hasta tal punto que me haga mal. Eso es el sentirnos solos, ¿no? Es decir, no estoy bien conmigo mismo. Claro. ¿Sí? Sí, hay que ver por qué no estoy bien conmigo mismo. Porque muchas veces no estoy bien conmigo mismo, pero puede ser una paradoja. Sí, puedo estar bien con el entorno, con mi grupo de amigos. O al revés. Sí. A lo mejor me estoy sintiendo mal estando con alguien. Claro. Es decir, paradójicamente estoy acompañado, pero me estoy sintiendo solo. No, pero es que, o sea, una persona que está en otro país, lejos de su familia, que no hizo amigos, bueno, que se sienta solo, sí, es dentro de lo lógico, entendible. Pero una persona donde está en su lugar de nacimiento, donde tiene toda tu familia, sus hijos al lado, tu contexto familiar, tu grupo de amigos, sentirte solo, ¿qué significa? ¿Qué es? El sentirte solo significa que vos no estás bien con vos mismo. Bien. Que no estás bien con vos mismo, no estás posiblemente satisfecho con tu vida, no estás satisfecho con tu vida personal, no estás bien con tu vida ocupacional, no estás bien con tu vida relacional, tu vida interpersonal. Es decir, el no estar bien con uno mismo implica ciertas cuestiones que existen. No es que vos estás mal con vos de la nada. Claro. Es decir, hay causas por las cuales te lleva a estar mal con vos mismo. Sí. Culpas con el pasado, remordimientos con el pasado, que te impiden, porque vuelven en forma permanente y te impiden tener paz, tranquilidad, estar mandatos en el presente, que seguir, mandatos y creencias que seguir, que a lo mejor estás generando como un exceso de ansiedad, un exceso de cargas. ¿Sí? Pero muchas veces está la cuestión interpersonal, a lo mejor de no estar bien con quien estás. Y muchas veces el sentimiento de soledad per se, es decir, el sentimiento de soledad que me lleva a lo mejor a mí a decir, bueno, estoy bien conmigo, pero tengo deseos de conectarme, tengo deseos de compartir mi vida con otra persona, por más que esté bien conmigo mismo, tengo ganas de compartir momentos con alguien. Sí. ¿Sí? Eso también existe. No siempre el tema de la soledad puede llegar a generar un malestar. Cuando genera un malestar hay que buscar las causas. Como decís, es normal que me sienta en otro... si estás en otro lado, en otro país, en China, y poder hablar con nadie, y a lo mejor para que me sienta solo y no hay nadie alrededor y estoy rodeado de millones de personas. Exactamente. ¿Sí? Un amigo mío que me viajó a Francia me decía, Jorge, nunca me sentí tan solo como supuestamente el mejor lugar del mundo. Claro. Estaba en la Torre Eiffel en Francia, en París, y no sé más. Pero es que no lo hace el lugar. No lo hace el lugar, exactamente. Claro. No lo hacen las personas. Por eso, muchas veces a lo mejor te sentís
tranquilo, en tu lugar, piola, tomando unos mates, leyendo algo, compartiendo, a lo mejor no, o estando solo, compartiendo tu vida, a lo mejor escuchando un video o leyendo un libro y estás bien con eso y no te sentís solo. Exactamente. Puedes llegar a estar en el mejor lugar del mundo, o supuestamente rodeado, entre comillas, con la mejor, de las mejores personas del mundo y no sentirte bien, ¿no? Por eso, muchas veces es muy buena la pregunta que haces porque me da para pensar a mí mucho, ¿no? Y el tema del sentirse mal, solo, hay que ver qué está pasando. Básicamente en las principales áreas de tu vida. Con vos mismo, con lo que estás haciendo, con quién estás compartiendo tu vida. Claro. ¿Sí? O no. A lo mejor o con quién no estás compartiendo tu vida. Y ahí aparece el tema de lo que yo llamo la tríada del bienestar. La tríada del bienestar es, yo lo he bautizado, creo que lo he dicho muchas veces, estar bien con vos mismo, hacer lo que te gusta sin joder a los demás, hasta nivel ocupacional, destino laboral. Sí, por eso esto es un gran trabajo interior, no seguir estudiando, trabajando lo que los demás marcaron que te debe hacer. Primero darte cuenta qué es lo que te hace bien a vos. Así es, así es. Uno de los ejercicios sanos es decir, bueno, a ver, ¿qué harías sin cobrar? Qué bueno, qué bueno. ¿No? Es perfecto. ¿Qué es lo que harías sin cobrar? ¿Qué harías con gusto y por placer? Por gusto y por placer. Bueno, a partir de ahí hay algo que puede haber laboralmente que te pueda estar. Es muy bueno lo que estás haciendo. Siempre tratar de buscar, ¿qué harías gratis? ¿Qué harías sin un interés económico? Porque después seguramente la plata va a llegar sola. Va a llegar, porque lo haces con pasión, lo haces con devoción, lo haces con vocación. Sí. Y la rentabilidad llega a partir de ahí. Sí, y hay que hacerlo. Yo siempre hice, siempre hice este trabajo interior de ver qué era lo que me gustaba. Siempre. Con la música, cuando trabajé con la música lo hice, cuando fui médico solamente, clínico lo hice. ¿También te gustó? Después cuando hice psiquiatría lo hice, cuando hice psicoterapia, actualmente lo hago siempre. De por ahí, bueno, hago lo que me gusta y la plata viene por añadidura. Exactamente. Sí, esto hay que redescubrirlo en forma permanente. No sé, y si no, bueno, me voy a, qué sé yo, a hacer la tierra, qué sé yo, a trabajar en la tierra. A trabajar en la tierra. Sí, lo que sea, en pero contacto siempre con la Pachamama. Sí, hay que buscar aquello que de pronto te guste o te puede llegar a dar placer y hay que hacerlo en la vida, ¿no? La plata viene por añadidura de hacer algo, como decís, vinculado a una pasión, a una cuestión interna. Y no esperar. Justo me comentaba en un caso hoy, dice, una señora se jubiló y empezó a hacer cosas de cerámica y está fascinada, pero lo empezó a hacer a partir de que se jubiló. Claro. O sea, ¿por qué esperar a jubilarte? Si lo qué podría haber hecho antes. ¿Por qué tanto? Claro. Incluso podría haber hecho de eso un método de vida. Tal cual. ¿Por qué esperar tanto, no? ¿Por qué esperar? Mucha gente dice, no, porque es algo artístico. La pintura, la escultura, la literatura, la música, es decir... Bueno, date tu tiempo para hacer eso que te gusta. Buscá aún en el arte, por más que te digan la filosofía, por más la sociología, por más que la arqueología, en mi caso la antropología me gusta mucho, la filosofía me encanta, por más que a vos te digan, no, eso no te va a dar dinero, no es para... No, hacelo igual, no te engañes, no te engañes. No te autotraiciones, siempre seguí tus sueños, tus proyectos. Y si no, hacelo, a lo mejor tenés tu herramienta que te dé a lo mejor para comer, pero no dejes de hacerlo otro. Y hacerlo paralelamente, claro. De a poquito, por placer. Exacto. Y a poquito, sin por darte placer. Cuenta que capaz que termine siendo una cuestión ocupacional. El ser vos mismo, la cuestión ocupacional del hacer y el estar. En inglés el verb to be, ¿no? Ser y estar. Ser y estar. El estar nos determina. Es decir, los demás nos determinan. Somos nosotros y nuestras circunstancias. Muchas veces somos el producto, como seres humanos, de nuestras relaciones y vinculaciones más significativas. Somos el producto, el resultado de nuestras relaciones humanas más significativas. No somos seres aislados, somos seres gregarios y nos vamos construyendo en esos vínculos en forma permanente. Y somos el resultado de esos vínculos que permanentemente se van dando. Y está bueno esto de que haya una creación, una co-creación en forma permanente. Somos entrando y saliendo de vínculos. Por eso el tema de los aprendizajes, el tema de la co-creación o el recrearnos en forma permanente no tiene límites. Si vos estás abierto, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nunca jamás terminás de aprender, jamás. El tema es tener la mente abierta como para aprender en forma permanente, ¿no? ¿Y cómo llegamos a este camino de bienestar? Sacándonos el Pablito de adentro. ¿Cómo les es Pablito? A ver, presentarnos a Pablito. Sí.
palito adentro. El palito tiene como ese palito, cada letra. Tiene un significado. Tiene un significado muy especial. Tenemos en pantalla la gráfica, Juan. Sí. Ahí Esto que nos va a llevar, el palito nos lleva al camino del malestar. El palito nos lleva al camino del malestar asegurado. El Pablito nos lleva... Por eso hay que tratar de sacarnos el Pablito de adentro. Hay que sacarnos el Pablito. Sí. Bien. Cada letra de Pablito significa algo. Por ejemplo, la P de Pablito significa pasado. Pasado. ¿Viste que siempre le echamos la culpa al pasado de todo? ¿Y qué querés? Claro. Con los padres. Y el famoso sin la S, ¿no? Bien santafesino. ¿Y Sí. qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Exactamente. Con el papá, con la madre, Con la mamá claro. con la familia que Con me la tocó. familia que me tocó, Sí. con lo que me tocó vivir, con lo que Exacto. decir. Y siempre vivimos en ese pasado, culpando al pasado. Eternamente culpando, como terminamos reprimiéndonos por ese pasado, o terminamos completamente resentidos y llenos de bronca por ese pasado, no superado. ¿Eh? Vamos a la también La de aparece el tema de Pablito. la aprobación, ¿no? Aprobación. ¿Cuántas veces hacemos todo o casi todo para que nos aprueben? Para que nos aplaudan, perdón, Sí. para que nos quieran, ¿sí? Todo es aprobación. Muchas veces dependemos hasta el hartazgo de la aprobación de los demás. Sí. Esto es lo terrible, ¿no? Porque una cosa es ser por ahí muy dependiente de los demás, de ser como muy influenciables de los demás, y hasta ser como muy vulnerables y ser muy sensibles a la influencia de los demás. Pero si los demás nos determinan, se nos va a complicar la vida. Sí. Una cosa es decir, bueno, estamos abiertos a que los demás nos influencien, pero si nos determinan hasta absolutamente todo, nuestra vida se va a complicar y seguramente vamos a terminar muy mal. Sí, hay que reflexionar sobre esto de vivir para los aplausos, vivir para la aprobación, vivir para que todos nos quieran. Acordate siempre esto, que tiene que aparecer el tema de la ley de los 3 tercios. Una tercera parte nos van a querer, Claro. una tercera parte nos van a querer más o menos, y la tercera parte no nos van a querer. Hay que aceptar esto. Exacto. ¿Sí? Eso, o sea, cuando estamos buscando siempre la aprobación del otro es lo que nos perjudica Sí. terriblemente. Si vos querés profundizar... Querer caerle bien a todo el mundo es imposible. Sí, Es imposible. es imposible. Aparte, o es un desgaste terrible. Sí. Desgaste Sí, pero terrible. nunca vas a llegar, porque Jamás. siempre alguien... Porque aparte cuando haces cosas para caerle bien a todos, no sos vos. No sos vos, exactamente. No sos auténtico. No sos auténtico. Y entonces terminás cayéndole mal al más del 70%. Claro. O sea, en ese 33, tenés un 66% que le caes mal. Totalmente. Por eso el pasado, está bárbaro lo que decís, Juan, mirá cómo me hiciste pensar. El pasado, la P la podríamos cambiar por presente, ¿sí? Y la aprobación también se podría cambiar. ¿Sí? La aprobación se podría cambiar por Aceptación. Exactamente. Entonces ya vos fíjate cómo se va cambiando el tema del malestar por algo más interesante, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando del camino del malestar asegurado, Del malestar. seguimos con esto. Con la B, ¿es bien o mal? Claro, esto es decir, pensar en forma dicotómica. Hoy por hoy estamos atravesados por la grieta y Sí, esto lo vemos y lo está palpamos. bien o está mal, claro. ¿Está bien o está mal? ¿Pertenece acá o no pertenece allá? Si hago esto, bueno, la cuestión resultadista y no integrativa. Nos polarizamos en forma Claro. permanente en lugar de ser integrativo, ¿no? No sabéis, no siempre las cosas se van a dar bien. También si las cosas se van a dar mal, a lo mejor voy a aprender, como dijiste al principio del programa, voy a aprender de mis errores y hasta voy a tolerar. ¿Te acuerdas cuando vos hablaste acerca de que cambiaste? Sí, sí. Y que al principio era como que vos tomabas algo como terrible y ahora, bueno, lo aceptás. Si las cosas salen mal, lo aceptás y lo tomo con un aprendizaje. De esto se trata. No podemos vivir en forma dicotómica, polarizados en la grieta permanente, bien o mal, perteneces acá. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos esto, por la L que sigue después de la B larga. Y encima, o sea, esa dualidad de que tiene que ser bien o mal, también puede ser más o menos. O sea, que no sea... También. Permitámonos que Claro. también sea más o Exacto. menos. Y empezar a Ni tan bien ni tan mal. Claro, y empezar a bancarnos un poco también las cuestiones que tibia, no siempre tiene que estar tan caliente o frío total, o la cuestión de las tonalidades de los diferentes colores también se puede bancar. Esto del bien y mal habla de la dualidad, ¿no? De los dos, bien o mal, acertado o desacertado, Sí. qué sé yo. Sí, o el odio. Odio y amor, o odio, rencor y perdón. Sí. Por ahí, hasta hay alguien que dice, bueno, hay que hacer un poco
del odio, el ejercicio del odio matutino, como decir, tengo que sacarme eso que es normal, que a lo mejor yo me cargue en un determinado momento de mi vida. No hacerme como que está todo bueno. Está bueno. Claro. Esto que vos decís está Sacarlo. bueno. Y la L que sigue, es la ley de compensación. Ley de compensación. Y está un poco vinculado a esto, ¿no? Acá ya se juega un poquito muy la cuestión religiosa, muy la cuestión religiosa, que está vinculado. Si yo hago las cosas bien, me voy al cielo. Sí. ¿Sí? Si haces la cosa bien te va al cielo, si haces la cosa mal te va al infierno. Exactamente. Esa es la ley de compensación. Claro, es decir, mucha gente piensa esto. Bueno, yo tengo que hacer las cosas bien y manejarme de la mejor manera posible, porque de esa manera me voy a ganar el cielo. ¿Sí? Me parece, aunque a vos te parezca mentira, esto es muy presente, pero muy presente en la vida cotidiana de la gente. Sí. Porque estamos atravesados por nuestra cultura judeocristiana, nuestra cultura occidente, nuestra cultura occidental se funda por la mitología griega y básicamente por los preceptos bíblicos. Exacto. Y de eso nos hablaban, ¿no? De que éramos santos o demonios. Sí, exacto. Y la realidad es que no somos ni santos ni demonios, somos humanos. Exacto. Esto está extraído de la película Humanos, que tiene este buenísimo. final y es maravilloso, una película que se hizo en Nación Quero, en todo el recorrido de los incas, y es maravilloso. Y el final era está buenísimo. Perdón por el espolio, pero está bárbaro, es una frase maravillosa, porque de eso hablaba, ¿no? Que los conquistadores venían con sus dioses y le decían que tenían que ser santos o demonios. Y la realidad es que no somos ni uno ni otro, somos humanos. Está genial. Es decir, y qué bueno, porque por ahí nadie te asegura que vos, por más que hagas las cosas bien, vas a ir al cielo. Vas a ir a un cielo. Claro. Exacto. Sí. Nadie volvió para contarlo tampoco. O por ahí tenemos, ¿no? con el infierno de Woody Allen. Woody Allen tiene una gran película, que yo creo que es una película muy autobiográfica, me encanta Woody Allen. Una película muy autobiográfica de principios del siglo, de este nuevo milenio, que se llama Deconstructing Harry, se llama Deconstruyendo Harry. Ajá. Acá creo que fue como traducida como Los secretos de Harry, una cosa así. Pero les sugiero ver, bueno, ahí Woody Allen hace una especie de metáfora del infierno. También, fue muy interesante. muy buena. Pero no es tan malo el infierno como lo que No era tan malo como parecía. Por eso, nada te asegura, por eso no te frustres pensando que seas perfecto y correcto, porque inclusive la I que sigue ahora, la I está vinculada a lo infalible, ¿no? a la infabilidad, ¿sí? al creerme perfecto, a que si yo hago las cosas bien, voy al cielo, ¿sí? Y eso está vinculado a la cuestión de que si yo pienso así, posiblemente termine creyéndome infalible. La infalibilidad está de la mano de algo muy extremo como es la soberbia, ¿no? Exacto. Van casi de la mano, la infabilidad, decirme, creerme como que soy perfecto, claro. Exactamente, no pasible de error. La infabilidad es un poco eso, no tengo posibilidad de error. No hay posibilidad de error. Claro, ni me lo permite, ¿viste? Y vamos a aprender de los errores. Y eso, claro, y eso de no ser, nos trastorna, nos enferma eso de creernos que tenemos que ser perfectos. ¿Seguro? ¿No? Eso Sí. nos daña mucho. Nos daña muchísimo. Yo cuando era estudiante... Porque a la vez, si yo tengo que ser perfecto, los otros también tienen que ser perfectos. Por proyección... Claro, si yo soy perfecto. Claro. ¿Cómo vos no sos perfecto? Exactamente. Entonces, y de ahí viene la intolerancia, la no aceptación, los miedos de no hacer cosas por no equivocarnos, porque si me equivoco no voy a ser perfecto, entonces mejor no hago para no equivocarme. Tal cual. Y es la peor equivocación que podemos tener. Tal cual. Sí. Más intentando que, por ejemplo, es notable en el fútbol, en el tenis, en el deporte. Sí. En el tenis es notable como decir, bueno, la quiero meter adentro y el brazo se queda cada vez más corto, Sí. y no la va a meter. Y no la va a meter. Y cuando la querés hacer, vos tenés que decir, bueno, le pego como salga. Sí, no Y sé si como alguna salga, entra, aprendí. sí. Y luego alguna vez se va, pero si entra mejor. Y si entra bien. Sí. Si no entra, bueno, ¿qué va a hacer? No entró, pero si entra, mejor. Bien. O sea, hay que cambiar el tema, esto es muy interesante, ¿no? Acá es lo mismo, es decir, bueno, hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Ahora, si no salen, como yo quise, yo puse todo para que se dieran de la mejor manera posible. Bien. Si no se dio, bueno, voy a tratar de hacer algunas modificaciones, unos cambios para tratar que en la próxima salga. Y seguir entrenando. Ahí seguir entrenando. Está bueno. Y la T, ¿qué pasa con la T? Muchas veces nos pasa que la T está vinculado al tema del tiempo, ¿no? En realidad todo el tiempo del mundo. Y no tenemos, mucha gente vive así, ¿no? Creyendo que tienen todo el tiempo del mundo. Y yo les digo a la gente que
la vida humana es muy corta. La vida humana es escasísima. Es un haz de luz. Sí. En millones. ¿Vos Es pensás un parpadeo. Claro, un parpadeo. Pensás que el universo tiene 13.000 millones de años. 13.000 millones de años. Claro. El Sol, 9.000 millones de años. La Tierra, 4.500 millones de años. El hombre, como homínido, tiene 4 millones de años. Así que La en los vida 80 humana. años que podemos vivir Claro, acá, con suerte. no Existimos, existe. no existe. No tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos un tiempito muy corto. Por eso la vida, ¿qué es? La vida es tiempo, pero un tiempo muy corto. Como dijiste vos, es un haz de luz. Exacto. Es un parpadeo. ¿No? Si, por ejemplo, no vivan, porque no tienen todo el tiempo del mundo. La gente se Y piensa en un parpadeo puede cambiar todo. todo. Sí. Aunque no puedas creerlo, es así. Si vos estás enfocado y conectado con en el presente con este parpadeo. Sí. Por eso, inmediatamente, si vos vas por el pasado, la aprobación, el bien, el mal, la cuestión dicotómica, la ley de compensación, quererte infalible o intolerante, y pensar que tenés todo el tiempo del mundo, posiblemente termines con la última letra, la O, que termines odiándote y por proyección odiando a todo el mundo. Odiándonos. ¿Sí? Odiando, o algo al revés, cambiar anticipado odiándonos o odiando a todo el mundo. Odiando a todo el mundo y odiándote. Exactamente. Es decir, si vos seguiste esta escalada para abajo, ¿sí? De estar enfocado en el pasado, culpando el pasado de todo, necesitando la aprobación, pensando en forma dicotómica y extrema de bien o mal la cuestión polarizada, que por la ley de compensaciones, creerte infalible o que no podés equivocarte nunca. ¿Sí? La cuestión de que te lleva a la rigidez y creciéndote que tenés todo el tiempo del mundo, terminás odiándote y por ende y por proyección odiando a todo el mundo. Y ese odio que nos genera. Todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Sí. Las que puedan surgir. Todas. O una vida de mierda. Absolutamente. Es decir, así, sufriendo, hablando en latín. En latín clásico. En latín una vida clásico, de mierda. exactamente. ¿Por qué? Porque no solamente terminás con múltiples enfermedades jodidas, sino también a nivel social, y ahí aparece lo que vos dijiste, la soledad, que a los muchachos la soledad no viene de la nada. Exactamente. Son precisamente vivir más, claro, vivir más. Vivir mal. Y el único objetivo de la vida es aprender a vivir y a vivir bien. Así es. Por eso, esto, ustedes muchas veces me podrás decir, la gente podrá decir, hablan del bienestar, hablan de felicidad. Bueno, para poder sembrar tenés que desmalezar el terreno. Si vos lo tenés inundado de yuyos, sí. Yo tengo mi patio, mi poquito lleno patio, de yuyo. No lo puedo, no voy a poder sembrar todas las semillas que quiero. Hay que sacar la maleza, sí. A trabajar la tierra. Exactamente. Y después sembrar y quizás a lo hasta mejor abonarla. Claro. Pues con tiempo a lo mejor voy a cosechar. Y después, aparte, no solo la siembra, o sea, después tiene un proceso que tenés que regar, cuidarla, desmalezar y seguir desmalezando. O sea, todo un proceso que viene un trabajo permanente. Y la cosecha es maravillosa. Es maravillosa la cosecha. Por eso también, esto es bárbaro, que la gente se le haya pasado, es tan bueno lo que dijiste, Juan, porque hoy por hoy vivimos la sociedad de la inmediatez. Sí. Ya todo lo quiero ya. Ya lo queremos ya. No sé qué, pero ya quiero. Y está bueno. Saber que todo tiene un proceso. Exactamente. Proceso hasta es esto, ¿no? Un tiempo y un cambio, que define la palabra proceso. Y para tomar conciencia de que todo tiene un proceso, hay que manejar mucho la ansiedad. Así es. ¿Qué fue el tema de hoy? Y todo tiene que ver con todo. Todo tiene, cierra. Todo por cierra. eso el camino del malestar, al cual nos lleva este Pablito, y tratar de trabajarlo, por eso dije, pusimos la gráfica, para tratar después recién de lograr todos los otros puntos vinculados al tema del camino del bienestar, ¿no?